¡Ya llegamos! Y esto es Al Al Freddy. Freddy. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Mr. Greg de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Vemos que Marty aparece en el comercial, pero curiosamente se ve joven, como cuando apareció en el capítulo Historia para Steven. Esto nos da a entender que Marty había vendido la canción del cometa hace mucho tiempo, y después de tantos años le dio el dinero a Greg porque estaba obligado legalmente a hacerlo. El eslogan de Pepe's Burgers es "Vendemos hamburguesas". Ese Pepe es todo un genio en mercadotecnia. Aunque el nombre Pepe's Burgers no sea muy atractivo, parece que es uno de los restaurantes más exitosos y famosos del mundo de Steven. Esto lo decimos ya que podemos ver un anuncio de esta franquicia en lo que parece ser el equivalente al Times Square de Ciudad Imperio. Además del hecho que esta franquicia pagó seguramente más de $40 millones por una canción, 30 millones para Marty y 10 millones para Greg, por lo que significa que tienen muchas ganancias. Greg está interesado en la educación de Steven, pues le ofreció enviarlo a la escuela, pero a pesar de que Steven lo rechazó porque se la pasa con las gemas, Greg insistió diciendo que podía tomar cursos en línea. En la van podemos ver que Greg estaba leyendo una novela titulada Pasiones de Xanxor. ¡Oh, Steven tiene un juguete de Sonic! Steven guarda su cepillo y pasta de dientes en una bolsa hermética. Limpieza ante todo, por favor. Oh, y tampoco llevó ningún par de pantalones consigo. ¡Qué vergüenza! Steven llevó a Perla a propósito con la finalidad de solucionar de una vez por todas la tensión que existe entre Greg y ella desde que Rose se enamoró de Greg. En el fondo vemos un anuncio del banco de la ciudad, Empire Bank. Vemos que Steven llevó su mochila Hot Dog a Ciudad Imperio. Parece que Steven usa esta mochila cuando se muda a otro lugar, pues en el capítulo Same Old World, cuando iba de vuelta al templo, vemos que Steven también lleva esta mochila. Perla rechaza toda la comida porque no le gusta comer, como vimos en el capítulo Cocina de Fusión. Perla dice que Ciudad Imperio tiene su encanto, a diferencia del granero. Recordemos que Perla es una perla muy lujosa, por lo que estuvo acostumbrada a vivir en las clases más altas. Perla interrumpe la canción debido a que ella y Greg empezaron a bailar. Recordemos que la danza es necesaria para la fusión, aunque con Steven sí se atreve a bailar, Perla encuentra la confianza para hacerlo con Greg hasta el final del capítulo, una vez que resolvieron sus diferencias. En la escena donde Steven y Perla bailan tap, los sonidos de los pasos fueron hechos por Shelby Ravara, la voz de Peridot en inglés, que resulta que además de ser voces, también sabe bailar tap. Perla dice que se sentía cómoda con que Rose anduviera saliendo de vez en cuando con algún humano. Recordemos que en Tenemos que hablar, Rose da a entender que ya ha salido con otros humanos antes que Greg, solamente que no tomaba a ninguno de ellos en serio, pues no se consideraba una humana, y fue gracias a Greg que empezó a ver la humanidad de manera diferente. La danza que realiza Perla en el balcón es muy similar a las rutinas que hacen las gimnastas en la barra de equilibrio. Vemos que las nubes toman forma de Rose, Perla y Greg. Tal vez Perla sea capaz de controlar las nubes, ya que en Mujer Gigante la vimos que es capaz de controlar la arena, aunque también existe la posibilidad de que todo es metafórico, solo hay que esperar a que Perla use esta habilidad una vez más para poder confirmarlo. Perla se sorprende de que Greg y Steven estén despiertos. ¿Cómo no se van a despertar si se la pasa gritando a un lado de ellos? Una vez más, Steven nos sorprende. Esta vez descubrimos que tiene la habilidad de improvisar y componer música en el piano. Este niño es el siguiente Mozart. Vemos que Greg se pone de color amarillo, Perla de color azul y Steven de color rosa. Es inevitable pensar en los diamantes al ver estos colores, pero simplemente no parece que haya ninguna conexión entre Greg y Diamante Amarillo. Tampoco parece que haya alguna relación entre Perla y Diamante Azul, además de que ya conocimos a la Perla Azul. Entonces, ¿qué puede significar esto? Creemos que simplemente es una pista a una posible futura fusión de Diamante Azul y Diamante Amarillo. Ya ha habido otras dos pistas de esto. La primera sería en la Torre del Mar Lunar, donde vemos una estatua que tiene 4 brazos y una gema de diamante en el pecho. Y la otra fue el destello que apareció en el capítulo Same Old World, que pareció ser un ataque combinado de los 3 diamantes. Vemos que la ciudad de Imperio se encuentra ubicado en el estado Imperio, y también parece que podemos ver el bosque que atravesó Lápiz y Steven en el capítulo Same Old World. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Mr. Greg. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que hayan puesto esos colores a Greg, Perla y Steven? En los comentarios déjanos tu interpretación a esta escena. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente análisis.